¿Cuáles son las características fundamentales de las estrategias de saltos y de descomposición para el cálculo aditivo? A ver, primero que nada, las dos estrategias, tanto la de saltos como la de descomposición, en realidad son de descomposición. Las llamamos diferente porque la de descomposición, los dos números que intervienen tanto en la suma como en la resta, los dos se descomponen. Mientras que en la estrategia de saltos, el primero se mantiene todo completo, digamos sin partir, y es el segundo número el que nos dice cuántos saltos tenemos que dar hacia adelante o hacia atrás según si resta o suma. O sea que, aunque solo una lleve el nombre de descomposición, las dos son de descomposición. En realidad podríamos decir que la de descomposición descompone los dos números en paralelo, mientras que la de salto es como secuencial. Uno no lo descompone y el otro lo descompone a partir de esto. Otra característica que tienen es que están asociadas a materiales manipulativos diferentes. Nosotros planteamos las estrategias de descomposición mayoritariamente relacionándolos con el material bloques base 10, pero también perfectamente sería posible hacerlo con dinero, porque lo que necesitamos son materiales que tengan una base decimal muy fuerte. Mientras que la estrategia de saltos, el material manipulativo que nosotros asociamos son los collares de bolas, y a partir de ese material manipulativo lo que vamos haciendo es buscando abstracciones, digamos, de las cuales ya hemos hablado, que pasamos del collar a la línea bicolor, de la línea bicolor pasamos a la línea de un solo color pero con las marcas, y así hasta llegar a la línea numérica vacía. Por lo tanto, una característica diferencial que tienen las dos estrategias es el material sobre el que soportan, digamos, ¿no? Sobre el que se construyen. Yo creo que para tener bien claro relaciones de semejanza y de diferencia que hay entre las dos estrategias, lo mejor es verlo con un ejemplo. Y podemos hacerlo con un ejemplo muy sencillo como 43 más 25. Ya luego a lo largo de la cápsula iremos complicando y viendo otras situaciones. Pero para caracterizar a las dos estrategias nos alcanza perfectamente este mismo ejemplo. 43 más 25, si lo hago por descomposición, la idea es que el 43 se descompone como 40 más 3 y el 25 como 20 más 5. Se agrupan los dos números que son decenas y se agrupan los dos números que son unidades. Y eso no hace falta que el maestro lo introduzca como una cosa se hace así, sino que a partir de usar el material, el 43 los alumnos lo representan con 4 barritas y 3 cubitos, y el 25 con 2 barritas y 5 cubitos. Y por lo tanto, cuando nosotros les proponemos a los alumnos que lo junten, para ellos es natural juntar barritas con barritas y cubos con cubos, y por lo tanto de ahí surten muy naturalmente hacer 40 más 20, que son 60, 3 más 5, que son 8, y en total queda 68. Por otro lado, si nosotros pensamos en la estrategia de saltos, la idea es que nosotros sobre la línea numérica vacía, en un lugar decimos aquí está el 43 y a partir de aquí saltaremos 25 hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante porque estamos en una suma, si no lo haríamos hacia atrás. Pero ese 25, ¿qué significa? Que podemos descomponerlo y podemos dar 2 saltos de 10 y uno de 5, o un salto de 20 y uno de 5. Con el salto de 20 del 43 pasaremos al 63 y con el salto de 5 más pequeños llegamos al 68. Obviamente las dos estrategias nos llevan al mismo puerto, digamos, pero el razonamiento que hay detrás de cada una de ellas está claramente definido por los materiales con los que hemos trabajado, ¿sí? Y sobre, digamos, beneficios de una y de la otra es que continuaremos hablando durante la cápsula. ¿Por qué enseñamos dos estrategias diferentes para el cálculo aditivo si con una de ellas ya podríamos dar respuesta a todas las situaciones de suma y resta que planteamos en estas etapas?
Matemáticas siempre nos interesa tener más de una solución, más de una manera de hacer frente a un problema. No solo para suma y resta, ni tampoco solo porque cuando lo haremos igual para multiplicación y división. Es una manera de actuar matemáticamente, tener un tipo de problemas y tener diferentes maneras de abordarlo. Nosotros debemos entender que la estrategia de saltos y la estrategia de descomposición son dos maneras diferentes de abordar una situación aditiva que puede ser de suma o de resta, ¿sí? El hecho de que nosotros queremos que un alumno utilice una o utilice otra según la conveniencia, necesitamos hacerlo si las hemos enseñado en las dos. Si hemos enseñado solo una, tendrán que atacar el problema siempre con la misma. Hay una situación muy clara, y es que a veces nosotros ponemos una suma para hacer mentalmente como 48 más 25, y nosotros cuando le preguntamos eso a un niño vemos, pero realmente vemos que él como que está dibujando el 48 y el 25 abajo y está haciendo la suma vertical cuando nosotros le pedimos hacerlo mentalmente. Este alumno nos muestra a las claras que está utilizando una estrategia de cálculo escrito para hacer un cálculo mental, y probablemente es porque él desconoce que hay estrategias que son mejores para el cálculo mental y otras que son muy buenas para el cálculo escrito. La estrategia de saltos es una estrategia que es especialmente buena en el caso del cálculo mental, porque si yo tengo 48 más 25, entonces lo que hago es pienso en el 48, porque ya no lo tengo que descomponer, y lo único que hago es saltar 25 hacia adelante, y por lo tanto salto del 48, si salto 20 quedo en el 68, y aquí tengo que saltar 5, y entonces hago el paso por el 10, ¿no? Del 68 salto 2 y quedo en el 70, y salto los 3 que me quedan y quedo en el 73. Por lo tanto, es una estrategia que es especialmente apta para el cálculo mental, y es por eso el gran motivo por el cual nosotros enseñamos la estrategia de saltos. Que sea especialmente buena para el cálculo mental no quiere decir que no sea una buena estrategia para el cálculo escrito, y así lo permitimos y así lo trabajamos también, porque una manera de trabajar una estrategia de cálculo mental es practicarla también a nivel escrito. La estrategia de descomposición es una estrategia que es especialmente adaptable a los cálculos escritos, y tanto es así que es la base de los algoritmos, ya sean algoritmos más personales o algoritmos más estándar como los algoritmos tradicionales. Además, tiene una relación muy clara, no solo con el material manipulativo que hemos utilizado mayoritariamente en el laboratorio de números, que es en los bloques base 10, sino que es un tipo de estrategia que se hace como muy evidente su uso cuando estamos manejando dinero. Cuando tenemos dos cantidades de dinero que juntar, lo lógico es descomponer, digamos. Entonces, tenemos beneficios para las dos estrategias, y tenemos la idea clara que si queremos que un alumno utilice flexiblemente una estrategia, tiene que conocerla las dos para que después pueda él elegir. Si no le damos los conocimientos de las dos estrategias, en realidad no le estamos dando la libertad para elegir. Pero lo que es importante también tener claro que es que por más que estas dos son las estrategias fundamentales, no nos alcanza para trabajar las operaciones aditivas, los saltos y la descomposición. Queremos que los alumnos desarrollen otro tipo de estrategias alternativas, ¿no? Nosotros queremos que si le proponemos a un alumno una suma como 99 más 38, tenga total libertad de hacer 100 más 38 y después quitarle una. Y cuando decimos total libertad, es que si nosotros ponemos una situación contextualizada para practicar sumas, y la suma que aparece en la situación contextualizada es 99 más 38, y nosotros esperábamos poder evaluar un esquema vertical, pero la alumna utiliza esta estrategia, digamos, de cambiar la suma, nosotros no lo podemos considerar que nos está haciendo trampa. Al contrario, él ha hecho una suma más fácil, pero ha aplicado conocimiento matemático muy genuino, porque el conocimiento matemático genuino implica saber que yo puedo atacar un problema desde una perspectiva diferente y estar convencido de que llego a la misma solución y lo hago más fácil.
y esta especie de haraganería, digamos, que hay en el niño de querer hacer las cosas más fáciles, las tenemos que utilizar como una herramienta para convidarlos a hacer unas matemáticas más eficientes, y es por eso que nosotros creemos que se ha de aplaudir cuando un niño nos hace esta picardía de cambiarnos la operación, pero para hacer una que le lleva al resultado por un método más sencillo. ¿Debemos establecer conexiones explícitas entre las dos estrategias delante de los alumnos? Hasta ahora hemos comentado que para un maestro es muy importante establecer las conexiones, analizar puntos débiles, puntos fuertes de cada una de las estrategias, analizar para qué tipo de situación es más conveniente una, para qué tipo de situación es más conveniente la otra. Pero damos un paso más allá. Nosotros queremos hacer explícita esta comparación delante de los alumnos, y es así que nos encontraremos en el laboratorio de números que hay tareas donde se le pide explícitamente al alumno que haga una misma suma de las dos maneras y que comente qué ha observado, qué diferencias ve entre una y la otra. Nosotros nos interesa que el alumno no piense que una de las dos estrategias es más fácil o más difícil que la otra, porque no es la estrategia la que hace que la tarea sea más fácil, son los números. Si nosotros tenemos una suma que en el esquema vertical son aquellas sumas que requieren agrupamiento de cubitos para formar una decena, que son aquellas que nosotros históricamente le decíamos sumas conllevadas o igual en resta, cuando analizamos esa misma suma o esa misma resta en la estrategia de saltos, lo que vemos es que requiere paso por la decena. Mientras que una suma que no tiene llevadas en la estrategia de saltos también es fácil porque no requiere pasar por la decena. Por lo tanto, la comparación explícita delante del alumno me permitirá a mí incidir, como maestro, incidir en el hecho de que ellos utilicen una o la otra de acuerdo a otros criterios que no sea que ellos tienen una que prefieren porque piensan que es más fácil. Es por eso que nosotros fomentamos mucho que las desarrollen las dos, para que sean expertos en las dos estrategias y después sean realmente libres para elegir una o la otra dependiendo de la situación. Cálculo mental o cálculo escrito, o si quiero hacer una suma, por ejemplo, sumar 199, es mucho más fácil dar un salto de 200 para adelante y un salto de 1 para atrás. O sea, son situaciones concretas las que nos hacen elegir una estrategia o la otra, y no el hecho de que una sea mejor ni que una sea más fácil. ¿Debemos dar siempre al alumnado la libertad de elegir la estrategia que usa para resolver un cálculo aditivo? La respuesta debería decir casi siempre damos la libertad de elegirla. O sea, a la larga queremos dar libertad total. Cuando nosotros ponemos una situación contextualizada, que lo que nos interesa es saber si el alumno conecta lo que hacemos en la clase, la operación aditiva, con una situación de la vida real, aquí no nos interesa con qué estrategia hace. A nosotros nos interesa que haga la suma o la resta según corresponda, que elija bien los números que intervienen en esa operación y que traduzca el resultado de la operación en una respuesta que sea coherente con lo que le hemos preguntado. Por lo tanto, en una situación contextualizada no tengo duda de que deberíamos dar libertad. Pero el tema fundamental aquí es que a veces por objetivos didácticos nosotros tenemos que restringir este derecho a elegir. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, para poder darle la libertad al alumno de que elija, tenemos que asegurarnos que domina todas las estrategias. Y es por eso que necesitamos que haya un momento en que practicamos la estrategia de descomposición y otro momento en que practicamos la estrategia de saltos, y también debe haber momentos en que practicamos estrategias alternativas donde es obligatorio utilizar una estrategia que no sea ni de saltos ni de descomposición. A veces hay tareas en que nosotros los invitamos de manera muy dirigida a que les damos una operación, pero queremos que ellos
cambien por otra que tenga el mismo resultado, y no por otra cualquiera, sino por otra que sea más fácil. Si nosotros esto no lo trabajamos específicamente, habrá alumnos que no desarrollen estas capacidades y por lo tanto no tendrán en su alcance, no tendrán las mismas herramientas que otros compañeros para hacer esta decisión flexible. Y está claro que nosotros con una sola estrategia podríamos resolver todos los problemas aditivos en el rango 1-100 que le presentamos a un alumno. Pero nosotros queremos más que eso. Es cierto que eso es un objetivo muy importante, pero nosotros, si solo nos quedáramos con los objetivos del ciclo inicial o del primer ciclo, de los primeros cursos de primaria, puede ser que no sirviera, pero nosotros ya estamos pensando en lo que vendrá después, y en lo que vendrá después significará que la suma y la resta serán parte de lo que intervendrá en la multiplicación y en la división. Por lo tanto, teniendo en mente cosas que vienen más tarde, necesitamos que los alumnos dispongan de más de una estrategia, y es por eso que hay ciertos momentos que nos damos una bula didáctica, y esta bula es de exigir al alumno que has de hacer estas operaciones y las has de hacer utilizando una determinada estrategia. Pero repito, digamos, aunque resulte reiterativa, que nuestro objetivo final es darle libertad total al alumno para que delante de una demanda de una operación aditiva sea él el que elige la estrategia con la que la resuelve.